Saludos, bendiciones a todos. Espero que hoy todos se encuentren bien con la gracia de Dios. Saludos para los que nos visitan por primera vez, para los que nos están escuchando a través de YouTube, por medio de las redes sociales. Así que bendiciones para todos y que el amor y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hoy quisiéramos, y por favor los que están aquí presentes, me gustaría que trataran de acompañarme utilizando las Sagradas Escrituras, que es el manual que nosotros tenemos como principal base para exponer y para justificar lo que hoy queremos hablar y que en cada una de nuestras participaciones, en cada una de nuestras intervenciones, tratamos y les enseñamos que utilicemos como libro de texto y de referencia las Sagradas Escrituras, porque son las Sagradas Escrituras las que dan testimonio de la verdad. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que he titulado Carbones encendidos, no dejando que se apague el fuego en el altar. Ese altar que representa nuestra relación con Dios continua, todos los días, segundo a segundo, minuto, hora, semanas, meses, años, hasta donde Dios nos permita vivir. Nosotros tenemos que mantener el fuego encendido, el fuego del Espíritu Santo. Quiero que busquemos en el libro de Levítico, capítulo 6. Si usted trajo su Biblia, por favor, le voy a agradecer que la abra y participe conmigo leyendo este pasaje de las Sagradas Escrituras. Levítico capítulo 6, vamos a leer del versículo 12 al 13. ¿Lo tenemos? Bien, dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Mire lo que dice el verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará, dice la Biblia. No se apagará. Pero si nos vamos también al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, estoy citando estos pasajes bíblicos que son los que van a sustentar la exposición en este día, en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 4, o mejor dicho, versículo 14. Primera de Timoteo 4, 14. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí mismo, pero en segunda de Timoteo, seguidamente, capítulo 1, verso 6, mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe. Por lo cual te aconsejo, escuche, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, ¿qué dice? De mis manos. Hoy vamos a basar esta enseñanza en estos pasajes bíblicos que les acabo de mencionar, ¿ok? Muy importante que usted utilice como referencia juntamente conmigo la palabra de Dios, porque ella es la que va a hablar. Nosotros simplemente tratamos de interpretarla y nuestra interpretación debe ser correcta. ¿Ok? Hace algunos años atrás, platicando con algunas personas, me enteré de la manera, para tomar un país, por ejemplo, me enteré de la manera antigua en la que mantenían el fuego encendido. Estamos hablando en México. Hace muchos años atrás, en los ranchos de México, las personas no tenían cerillos o cómo encender algo para encender la lumbrera o el fuego.
Esta la encendía con chispa que causaba el golpear de dos piedras juntas. Y cuando ya lo lograban encender el fuego, cuando ya lograban que el fuego estuviese vivo, tenían la gran necesidad de mantener aquel fuego encendido. ¿Pero cómo lo hacían? Bueno, durante la noche la mujer tenía que estar poniéndole leña al fuego para que no se apagara. Hasta que se llegaba la mañana siguiente, es decir, 5 de la madrugada a 6. La mujer se levantaba a poner su nixtamal, como le llaman ellos, para molerlo en el metate, para sacar la masa, ¿no? La masa con la cual hacían sus tortillas para alimentar a su familia. Y así lo hacían, día tras día. Ellas, sin saber, estaban haciendo lo mismo que Dios. Escúcheme, hermano, escúcheme y tome nota de esto. Estaban haciendo lo mismo que Dios le manda hacer a los sacerdotes en el pasaje bíblico que leímos en Levítico. Es decir, la misma forma, como decían nuestros antepasados en Panamá, en Colombia, en México, en Ecuador, en cualquier otro país, atízale al fuego, atizar el fuego. Yo creo que en lo del Señor se debe de hacer de la misma manera. Primero, prender el fuego. Antes lo hacían golpeando piedras juntas, pero nosotros como cristianos tenemos la piedra que el constructor desechó, que vino a ser la piedra angular según Mateo capítulo 21, 42, y también lo puede buscar en Marcos capítulo 12, verso 10. Por causa del tiempo no lo vamos a leer. También en Primera de Pedro habla acerca de esto en el capítulo 2, versículo 7. Esta piedra fue golpeada para que nos pueda dar el fuego. Isaías capítulo 53 también habla de manera profética de esta piedra de la que hoy nosotros nos beneficiamos, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire usted, Levítico 6, 12, 13, donde leímos, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de la paz. Léalo conmigo allí. Levítico capítulo 6, versículo 12, 13. El fuego arderá continuamente, subraya eso, arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este era un mandato de Dios para los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no dejaran de echarle leña para que no se apagara el fuego. Pero mi Biblia, nuestra Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que en estos tiempos todos los que creen en el Señor Jesucristo y que se han arrepentido de corazón y que han sido lavados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como sacerdote de Dios, que fue porque Él se convirtió además de cordero también en sacerdote. Pero la sangre de Cristo nos ha lavado de nuestros pecados si nos hemos arrepentido sinceramente. ¿Verdad que sí? Según Primera de Pedro 2:9. Como todos sabemos que uno de los símbolos del Espíritu Santo es fuego, ¿verdad? Manda fuego, Señor. Cuando hablamos del fuego hablamos del Espíritu Santo, que nos enciende, que nos capacita, que nos guía, que nos da la sensibilidad de poder llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado. Yo creo que todos necesitamos mantener el fuego ardiendo, como lo dice la palabra del Señor. Una de las maneras de mantener el fuego ardiendo es mantener al Espíritu Santo contento en nuestras vidas. En el momento que usted aceptó a Jesucristo, el Espíritu Santo pasó a ser parte de su vida. Él mora en usted, pero Él quiere encender en nosotros la pasión por Dios
y por ende la pasión por las almas. La Biblia dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 3, 16. Como dijimos antes, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces dentro de nosotros habita el fuego. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, digo un gran amén. Y este es el fuego que yo creo que dice la Biblia que no debe de dejar que se apague, sino que hay que mantenerlo prendido. Si usted nota en el versículo 12 del capítulo 6 del libro de Levítico que leímos hace un momento en la introducción, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Note, aquí aparece la palabra altar. La primera vez, escúcheme, y subraye eso, la primera vez que la palabra altar aparece en la Biblia es en Génesis capítulo 8:20, en donde Noé construyó un altar para Dios. Después de esto, miramos que la palabra altar es mencionada varias veces en la Biblia. Nosotros, sí, nosotros necesitamos ser cristianos que construyan un altar en su propia vida. No solo en la iglesia, sino también en nuestros corazones. Porque hay gente que piensa que ser cristiano solamente en la iglesia, que solamente hay que encender el altar cuando estamos en la iglesia. Debemos encenderlo todos los días en nuestras vidas, en público, que la gente pueda observar algo diferente en nosotros. La palabra altar, déjeme ver, está registrada en 354 veces. Repito, la palabra altar está registrado 354 veces en todos los 66 libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento se registra un poquito menos, pero se registra también 331 veces. Y en el Nuevo Testamento se registra 23. Estos son los nombres de algunos hombres que levantaron un altar a Dios. Y esto es maravilloso y nos debe servir a nosotros de enseñanza y de motivación, sobre todo en estos tiempos tan duros y tan difíciles en los que estamos viviendo. Noé fue un hombre que levantó altar a Dios. ¿Se acuerdan del gran diluvio? Después del gran diluvio, él levantó altar a Dios. Abraham, Abraham levantó muchos altares. Isaac, Jacob, Moisés, Noé, todos estos individuos levantaron altares para Dios. En el caso de Noé, mire lo que dice Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Subraye, altar. Y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Eso usted lo encontrará en el capítulo 8, verso 20 de Génesis, hablando o refiriéndose al altar que levantó Noé. En cuanto a Abraham, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis capítulo 12, versículo 7. Búsquelo, léalo, ahí está. Recuerde que les dije, es importante que utilicemos la Biblia. La Biblia es nuestro libro de texto principal. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos, lo debemos hacer y lo debemos decir en función a las Sagradas Escrituras. También está Jacob y erigió un altar, allí un altar, y lo llamó Elohí Israel. Esto es Dios, Dios de Israel. Génesis 33:20. Así que observamos que cada uno de estos personajes levantaron altar a Dios. Pero nos queda otro, Moisés.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte. Éxodo 15, o mejor dicho, 17:15. Yo creo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que me escuchan, que están aquí presentes escuchando este sermón, yo creo que uno de los problemas con los cristianos modernos, es decir, los cristianos de hoy en día, es que no levantamos un altar para Dios. Porque si la Biblia dice que nosotros somos templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces hay necesidad de levantar un altar para Dios, ¿sí o no? Dentro de nosotros. Un altar como dijo el salmista David en el Salmo 26:6. ¿Y qué dijo David? Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Cuando usted y yo, sí, usted y yo, cuando nosotros hacemos un altar para que more el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces no dejaremos que ese fuego se apague, porque le estaremos echando leña. Es decir, esa leña significa la oración, la comunión, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia y una serie de ejercicios espirituales que a medida como pasa el tiempo nos irá capacitando y nos dará la fortaleza y nos avivará para poder cumplir con el propósito de Dios y sobre todo en estos tiempos tan difíciles post pandemia que hemos y estamos viviendo. Hay un consejo de la palabra de Dios concerniente al tema que estamos exponiendo. En su primera carta, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, creo que ya lo leímos en la introducción. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo en la fe? Bueno, dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, que eran los jerarcas o los que estaban al frente o tenían una responsabilidad dentro de la iglesia administrativamente en el aspecto espiritual. Podemos darnos cuenta en este versículo que el apóstol Pablo sabía de la condición de sus discípulos, que era posible que Timoteo estaba descuidando el don que había en él. Y por esta razón lo amonesta con las palabras que acabamos de leer. Porque hay un gran peligro cuando nosotros descuidamos lo de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, hay un peligro cuando nosotros descuidamos la oración, la lectura, la comunión entre los hermanos. Juega un papel determinante. Lamentablemente muchos no lo ven así, no lo toman en serio y luego vemos las consecuencias. En mi opinión, o mejor dicho, sería mi opinión, que la frase no descuide se refiere a no prestarle la atención necesaria a algo según lo amerite, o perder un poco o mucho interés en algo. Porque el texto que vamos a leer a continuación nos enseña que es lo que pasa cuando una persona descuida, sí, lo que Dios le ha dado. Se le va muriendo lentamente. Cuando uno no frecuenta a ese amigo, esa amistad comienza a morirse. En su segunda carta, el apóstol pide a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, vamos a ver, 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives, escuche, mire, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le está exhortando a su hijo en la fe por medio de esta carta que avive el fuego del don de Dios que está en él.
al leer este texto bíblico, no podemos dar, no podemos ignorar que hay un mensaje que el apóstol no solamente le está entregando a Timoteo, sino a nosotros. Entonces, nos podemos dar cuenta que es posible que el discípulo de Pablo, es decir, Timoteo, estaba dejando apagar el fuego del don de Dios que estaba en él. No le estaba echando leña o no le estaba atizando el fogón. Por eso el apóstol Pablo le aconseja, le exhorta a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. No tanto que buscar el fuego, no, porque ya estaba dentro de él. Así que cuando Pablo le escribe a Timoteo es porque quizás el apóstol había recibido alguna información respecto a Timoteo. Así que entonces Pablo sí le escribe esta carta a su hijo en la fe para exhortarle y decirle, no descuides el don que está en ti. Y tú y yo tenemos dones y no lo debemos descuidar, pero ese don se va a mantener en el fuego y se va a mantener activo cuando, y repito, llevamos a la práctica la comunión, la oración y el estudio de la palabra. Para mí, pensar, la palabra avivar significa dar vida. Y no se le da vida a lo que está vivo, sino a lo que se está muriendo, hermanos. No hay que ser demasiado sabio para entender esto. Por esta razón es que nosotros, como sacerdotes de Dios, escúcheme por favor, necesitamos tomar el consejo de parte de Él, de no dejar que se apague el fuego. Echémosles leña hasta que el Señor venga por nosotros. Atizarle el fogón, mi hermano. Que nada ni nadie te robe ese fuego de Dios que está en ti. En Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, hablaba con una persona en estos días sobre esto. Y de hecho este tema que estoy tocándole a todos los que están aquí presentes y a los que nos están mirando por YouTube y los que nos van a mirar o van a escuchar este mensaje posteriormente, este mensaje lo traje porque esta persona me habló del tema y me comenzó a plantear algunas cosas que yo dije, wow, esto yo lo tengo que predicar, lo tengo que enseñar. Y es lo que ahora estoy haciendo. Dios utiliza a las personas, a los hermanos, a los amigos, para que podamos compartir este conocimiento y esta palabra. Y yo le dije a esta persona, wow, tremendo, maravilloso. Y tomé apunte inmediatamente. Le dije, con tu permiso voy a predicar, voy a enseñar esta palabra maravillosa. Mire, hay 3 enemigos que van a tratar de apagar tu fuego. Primer enemigo, el mundo. Sí, el mundo. Yo una vez hablaba acerca de esto. El mundo, la vanidad del mundo, sus tentaciones, sus propuestas y una serie de cosas que hay allá. El mundo va a tratar de apagar ese fuego. Lo segundo, la carne, esa naturaleza que no se convirtió cuando nosotros aceptamos a Cristo. Porque todos los que estamos aquí presentes hemos atravesado momentos duros, difíciles. Y a veces la carne nos desanima, nos tienta, nos motiva a hacer cosas incorrectas, nos lleva a que desafiemos los mandamientos de Dios, la carne. Nos convertimos, pero esa naturaleza caída no se convierte. Y el tercer enemigo, el diablo es el que sopla. El diablo es el que se encarga de que aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos sean hechas por nosotros. El diablo, él utiliza como instrumento el mundo y la carne para que nosotros consumamos lo que Dios no quiere que hagamos. Pero respecto a este fuego al que estamos hablando, que nosotros tenemos dentro de nosotros, dijo Jesús, ni las puertas del infierno lo apagarán, ni tribulación o angustia o persecución o hambre o espada. Romanos 8, lo podemos ver en Romanos 8:35, para ver.
Sí, Romanos 8:35. Mire, el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos, vamos a ver si la encontramos. Ayúdenme, por favor. Busquen su Biblia. Sí, aquí está. Romanos 8:38, 39. Mire lo que Pablo habla respecto a esto. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Y continúa diciendo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la palabra de Dios dice que somos más que vencedores, entonces tú y yo podemos vencer toda adversidad que se nos presente en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Todo. Por tanto, debemos entender que nosotros tenemos que levantar un altar todos los días. Y todo lo podemos, es posible. Que todos los días tenemos que mantener el fuego encendido, como los carbones, como la leña, como el leño, ¿verdad? Que mientras que estén juntos, el fuego no se va a extinguir. Y hay que echarle leña y estar allí. De igual manera, nosotros como cristianos tenemos que estar juntos, unidos. Nosotros como iglesia en el lugar secreto, todos ustedes lo saben muy bien, ¿sí o no? Todos saben muy bien que el lema nuestro de este año es el año de la unidad. Solo unidos vamos a lograr el propósito de Dios. Unido en todo, en las buenas, en las malas. Si tú eres bendecido, yo soy bendecido. Si la estás pasando mal, yo la voy a pasar mal. Si tú necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. Voy a colaborar contigo. Y esa unidad la tenemos que transmitir a nivel de los jóvenes, de los niños, de los adultos, para que, repito, podamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros estemos unidos, porque si estamos desunidos, el fuego se va a apagar poco a poco. Haga la prueba. Sí, haga la prueba. Tome unos maderos que están ahí encendidos y sepárelos. No va a pasar mucho tiempo cuando se van a apagar poco a poco y solamente quedará el humo. Pues así hay cristianos que solamente se le ve el humo, pero no hay nada de fuego en ellos. Pero la razón por la que ellos están en esta condición es porque se separaron. Por eso Jesucristo dijo que separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos a la vida verdadera que es Jesús. Amén. Que es Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo. De Él viene la savia. De Él viene la sabiduría, viene el conocimiento, viene la fortaleza. Por medio de Él es que vamos a producir fruto a 100 por uno. Pero tenemos que estar unidos. Y si nosotros queremos impactar los corazones de las personas en esta ciudad de Bruselas o donde usted se encuentre, es necesario que estemos fortalecidos, que estemos unidos para que juntos como un solo hombre cumplamos el propósito de Dios. No sé, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en medio de las situaciones. Quiero concluir este breve mensaje, esta exposición de la palabra. Quiero concluir. Yo también, como el apóstol Pablo, le invito a que primero no descuide el don de Dios que está en usted. Hay un don que está en usted, que Dios puso en usted. Hay gente que está pidiendo que Dios le dé dones y talento. Tú no le tienes que pedir nada de esas cosas a Dios. Ya está en ti.
Aviva el don que está en ti. Avívalo. Pero para avivarlo y que no se apague, nosotros necesitamos estar unidos. Pero si nos separamos, vamos a tener problemas. Observaba un documental de Discovery Channel hace ya algún tiempo y veía que en la sabana mexicana, en la sabana, ¿cómo se dice? Sí, la sabana africana. En la sabana africana, los leones son cazadores, cazan en el día y son muchos leones, pero mientras que la manada esté unida, es difícil que los leones puedan cazar a alguno de ellos. Pero si una de las manadas, uno de los animales, de la gacela o de las cebras, se separan del grupo, pan comido, dicen algunos. Y es así. De igual manera, si nosotros nos separamos, nos apagamos, nos debilitamos y estamos en la garra de Satanás. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si tú ya que eres salvo, no tienes que buscar el don de Dios. Ya está en ti. Lo he dicho, ya está en ti. Solo no lo descuides y siempre manténlo avivado. Hay cristianos que tienen talentos, tienen dones, pero lo tienen escondido, lo tienen opacados, lo han metido debajo del almud, lo han escondido. Bueno, más que esconderlo, simplemente por no tener comunión, por no leer la palabra, por no tener tiempo de oración, por no congregarse, por no buscar a Dios diariamente. Eso se ha enfriado y ahí lo tienen. Pero están pidiendo que Dios le dé dones y talentos. Y ya lo tienen. Lo que tú tienes que hacer es avivarlo. Y eso, repito una vez más, se logra en la comunión. Por eso el escritor a los hebreos dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquellos que tienen por costumbre congregarse de vez en cuando, son personas que han enfriado el don que Dios ha puesto en ellos. Pero aún más peor todavía, se han ido apartando y les ha sucedido el síndrome, le llamo yo, de Lot. Se fueron y se pegaron a Sodoma y Gomorra y hoy están en el mundo. Están en el mundo porque se enfriaron. Ese es el riesgo cuando nosotros estamos separados. Por eso es importante la unidad. Es importante. Queridos hermanos aquí presentes y los que me miran, los que van a escuchar posteriormente este mensaje, el que le atiza al fogón será luz, y esa luz alumbrará a todo aquel que ande en tiniebla. Nosotros somos lumbrera en este mundo, porque Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que avivar ese don, tenemos que avivar el Espíritu en nosotros para que podamos alumbrar en este mundo de tinieblas. Porque para esto nos sacó Dios de las tinieblas, para que seamos la luz del mundo, como dice Juan capítulo 1:5. Recuerde una cosa, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que me escuchan. Tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios nos sacó de las tinieblas para que seamos lumbreras. Pero para lograr ser lumbrera y así también apoyarnos para que cuando venga el día malo no nos agobie y no nos aparte de Dios, nosotros tenemos que avivarnos entre nosotros. Los troncos, la madera, se avivan cuando están juntos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Recuerde una cosa, somos carbones encendidos. Somos el instrumento de Dios y debemos todos los días levantar altar para Dios. Todos los días. No es pasado mañana cuando pueda, no, todos los días. Una vez que te levantas, dedicarle tiempo a Dios. En tu trabajo cuando tengas un tiempo. Cuando llegues a tu casa y te bañes y cenes antes de acostarte, dedícale un tiempo a Dios. Lee la palabra, estúdiala, pero sobre todo, congrégate. No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre. Si estas cosas tú no las practicas, en otras palabras, tú te estás separando del resto de la madera o de los carbones encendidos. Dios quiere que estés unido. Somos diferentes. Tenemos muchas cosas de las que no estamos de acuerdo. Pero eso no debe ser una excusa para que estemos unidos. Podemos tener divergencia, diferencia, pero hay alguien que nos une, Jesucristo. Y con Él somos más que vencedores. Amados hermanos, Dios me los bendiga muy ricamente desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. A todos los amigos que nos han mirado a través de este video, a todos los hermanos aquí en Bruselas, en Panamá, Ecuador, Colombia, El Salvador, allá en Italia, en España, donde nos escuchen, donde nos miren. Recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y agradezco a todos los hermanos que llegaron a nuestro culto hoy. Dios me los bendiga muy, pero muy ricamente. Y vamos a otra cuestión. Así que saludos, despedimos esta transmisión a los hermanos. Mientras tanto, nosotros seguimos en otra cosa acá fuera de video. Saludos y Dios me los bendiga a todos muy, pero muy ricamente.